Ayer vi un vídeo de un señor que tenía como una polilla de mascota, pero era una polilla como así de grande y por la, por la mano paseándosela y la polilla iba arriba y abajo y todo el mundo, ¡ay, qué bonita la polilla! Y me parecía asqueroso. Las alas. ¿Sabías que las mediums del siglo XIX, cuando hacían aparecer ectoplasma, en realidad eran trapos sucios que se habían guardado dentro de las cavidades del cuerpo, como la nariz, la boca o... ya sabéis, de... Ah, que no lo sabíais. Pues ya lo sabéis. ¿Quién no ha oído hablar de la tabla Ouija? La tabla Ouija, según la RAE, se escribe así, y según el resto del mundo se escribe de esta otra forma. La tabla Ouija la inventó un señor francés, pero después de lo que voy a contar. A finales del siglo XIX había tres hermanas Fox, se llamaban Katie, Margaret y Leah. Y cuando eran pequeñas en su casa empezaron a oír ruidos por la noche y los padres pues se acojonaron. Las niñas dijeron que hablaban con un señor que habían asesinado hacía unos años en la casa y que se comunicaba con ellas. Entonces se empezaron a comunicar con el muerto, con ruidos, con golpes en las paredes, lo típico de, si la respuesta es sí, da un golpe, si la respuesta es no, da dos golpes. O al revés, no sé cuál es el lenguaje internacional de los golpes. Encontraron unos huesos en el jardín de la casa, entonces la policía pues fue a investigar, empezaron a desenterrarlos, pero empezó a llover y lo dejaron correr y ya se olvidaron. Las niñas se hicieron muy famosas, hacían demostraciones, iban por las casas y la gente, oye, comunica con los fantasmas, vamos a hacer lo mismo que ellas. La gente empezó a comunicarse también con golpes, hacían fiestas, entonces quedaban para hablar con los muertos. El siglo XIX era un cachondeo todo el rato. Y total, que una señora o un señor, no sé, porque supongo que es señor, porque se llamaba Allan Kardec, francés, empezó a probar con un papel, con letras escritas y un vaso. Entonces tú ponías el vaso encima, hacías una pregunta fantasma y entonces el fantasma iba a contestar. Esta era una manera de comunicarse con los espíritus. Otra manera es la escritura automática, que tú entras como en trance y entonces te pones unos papeles delante, vas escribiendo así. Y la gente alrededor te mira y dice, no sé, le habrá dado un yuyo o algo. No, tú empiezas a escribir cosas, entonces aparecen respuestas, todo muy rápido, muy rápido. Te preguntas, ¿cómo te llamas? José Luis. ¿Cuándo moriste? No me acuerdo. Y todo aparece en los papeles. Otra manera es pues los medios que entran en trance, los fantasmas los poseen y empiezan a hablar con la voz de los muertos. Rollo en plan, del ano al recibir esos espermas no puede nunca centrar porque se encuentran con caca. y vuelven en sí y después dicen, no, esto ha dicho el espíritu, sí, era tu marido, o era tu mujer que se murió hace 80 años y habla con nosotros. Bueno, pues las hermanas Fox se hicieron cada vez más famosas, aparecían en teatros y todo, y mientras el señor Kardec pues sí, fue evolucionando lo suyo del papel con las letras y acabó inventando la Ouija, que es aquello, el tablero aquel, que tú tienes como una plaquita con un agujero en medio, tú pones el dedo ahí y vas preguntando al fantasma y el fantasma te contesta cosas y dice que es muy peligroso porque los fantasmas pueden entrar en tu casa y te pueden empezar a romper las cosas y dejarte el piso hecho un Cristo. Porque la tabla Ouija es un juego de mesa. Actualmente lo vende la casa Hasbro, que es la casa que ha hecho Mi Pequeño Pony, el Monopoly, Play-Doh, que es lo de la plastilina de los chavales. Pues también la tabla Ouija. ¿Qué quieres para los reyes? Mamá, quiero la tabla Ouija. Toma, te trae la tabla Ouija a los reyes magos. ¿Para qué sirve? Para hablar con la abuela. Y las hermanas Fox, pues poco a poco se fueron desencantando la vida y acabaron, la mayor bien, se casó y tuvo sus hijos y tal, pero las pequeñas acabaron las dos alcoholizadas y prostitutas, que era algo también muy típico del siglo XIX, acabarte prostituyendo y alcoholizado.
a cabo de unos años, las dos hermanas reaparecieron en público y dijeron, vamos a contar cómo lo hemos hecho todo. Y la gente, coño, ¿qué pasaba aquí? ¿Que era un cuento? Todo. Sí, sí, bueno, los golpes los hacíamos haciendo petar los nudillos de los dedos de los pies. Y sí, sí, las tías ahí lo hacían petarse los dedos de los pies y desde la otra punta del teatro lo oían. Y a cabo de unos años, otra vez, las hermanas Fox dijeron, no, en realidad sí nos comunicábamos con los espíritus y el mundo. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Que sí? ¿Que no? Por favor. Total, que era todo un cuento, pero la tabla Ouija ahí está y la gente se la sigue creyendo. Una prueba es hacer la tabla Ouija con los ojos vendados o los ojos cerrados. Entonces tú mueves el dedo y ahí aparecen frases tan curiosas como sin sentido. Solo tienen sentido las respuestas cuando la gente ve por dónde va el dedo. Muchos dicen, no, yo no he movido el dedo se movía solo. No, el vaso se movía solo, la tablita esta la flecha se movía sola. Y si tú pones todo como de fichitas encima con una goma y pones el dedo encima, si te fijas cuando se mueve el vaso, si son las fichas lo que se mueve primero, pues es el dedo que lo empuja. Y nunca han conseguido que fuera el vaso que se moviera antes. Sería lo suyo. Bueno, vamos a jugar a un juego, vamos a jugar a la Ouija un rato. Voy a poner la Ouija aquí, vosotros hacerle unas preguntas y después la tabla Ouija os responderá algo. Tenéis que adivinar qué os ha contestado. Venga. A ver qué os contesta. Vale, estupendo. Va, preguntarle más cosas. Muy bien, súper interesante. Venga, vaya, otra más y ya lo dejamos correr. Y estas son las respuestas del más allá. Y esta es la historia de la tabla Ouija, las tres hermanitas Fox, que la liaron bastante. Si os queréis suscribir a los vídeos, le dais al botón, no sé dónde coño aparecerá el botón esta vez, y ya os avisarán de cuando cuelgue un vídeo nuevo. Adiós.